Buenas tardes, siendo las 12 horas con 3 minutos del día 4 de mayo del año 2023, nos encontramos constituidos a través de la plataforma Microsoft Teams, de conformidad con el protocolo de actuación para la impartición de justicia y distancia y el uso de las tecnologías de la información, derivado de los acuerdos generales en conjunto de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, o anteriores de la Sala Abierta número 4 del Palacio de Justicia, Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo un índice de sustitución, modificación o cancelación de las medidas cautelares dentro de la carpeta judicial número 7.965, diagonal 2020, la cual se inicia en contra de José Eduardo Flores Soberanis por hechos constitutivos del delito de sustracción de menores. Audiencia que será presidida por la licenciada Magda Lizeth Castillo Bentancur, juez de control y de juicio del penal del Estado. El inteligencia que dicha audiencia inicia con posterioridad y la prolongación de audiencias diversas. Adelante, señoría. Se declara abierta la audiencia. Identificación de los intervinientes, fiscal. Gracias, buenas tardes a todos. Dorisela Vázquez Uribe, agente del Ministerio Público. Asesor jurídico, ¿se encuentra? Defensa, entonces. Señoría, buenas tardes. Comparece el licenciado Héctor Herrera Velázquez, defensor del acusado. Bien, ¿el acusado se identifica? José Eduardo, buenos días, señoría. José Eduardo Flores Soberanis. Bien, ¿la otra persona que está enlazada se identifica? Buenos días, señoría. Buenos días a los participantes. Mi nombre es licenciado Ricardo Tomás Rodríguez Rentería, cédula profesional 8010074, adscrito a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado. Gracias, señor. Bien. ¿Escucha el peticionante de la audiencia? Sí, señoría, gracias. Con fundamento en lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, se solicita el cese de la prisión preventiva que le fuera decretado a mi representado en audiencia de fecha de formulación de imputación por cumplimiento de orden de fecha 29 de abril del año 2021, basándome para ello en los siguientes argumentos: que mi representado fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión en fecha 27 de abril del año 2021, que derivado de ese cumplimiento de la orden, en fecha 29 de abril del 2021 se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. En esa misma data y sesión se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada contenida en la fracción 14ª del artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a partir de esa fecha mi representado ha estado en prisión preventiva y que hasta este momento este asunto no ha concluido con una sentencia definitiva y que el juicio aún no ha iniciado, es decir, no se ha podido aperturar la etapa de juicio de debate de mi representado, que en ese contexto se cumplen los parámetros para ordenar el cese de la prisión preventiva que le fuere impuesta a mi representado. Además de ello, también es dable hacer de su conocimiento que se le ha dictado un auto de vinculación por el hecho delictuoso de sustracción de menores establecido en el artículo 284 en correlato con el 285 fracción primera del Código Penal del Estado. Es decir, que la pena privativa de libertad para este delito va de 2 a 5 años de prisión, tal y como se contiene en el auto de apertura a juicio oral del mes de agosto del 2022, y que, es decir, que a la fecha mi representado ha compurgado, si así fuere, la pena mínima de 2 años, toda vez que, como se ha referido, fue detenido desde el día 27 de abril del 2021. Esta petición encuentra sustento también en lo establecido en la Corte en diversos criterios jurisprudenciales, pero en específico me referiré a la establecida con nuestro máximo tribunal, cuyo registro digital es 2001-433, de la 10ª época, en el cual se establecen los parámetros
para que poder subsistir la prisión preventiva cuando se exceda de los 2 años que como máximo fija la ley, y ha establecido que corre la carga de la prueba al Ministerio Público justificar la complejidad del asunto, la actividad procesal de los interesados y la conducta de las autoridades judiciales. Cuando esto suceda y se justifique, se podrá prorrogar esta prisión preventiva. En el caso que nos encontramos, no se encuentra establecida esta circunstancia, por ende, se deberá ordenar la cesación de la prisión preventiva que opera como medida cautelar en contra de mi representado, sin que esto sea óbice para poder imponer alguna otra de las contempladas en el numeral 155 del Código Procesal de la materia. Por el momento sería cuánto, señoría. Bien, fiscal. Gracias, su señoría. En este sentido, y dadas las manifestaciones que hace la defensa, considera la fiscalía no nos encontramos en el supuesto que él menciona, dado que en el precepto constitucional que hace alusión en cuanto a la prisión preventiva, que se refiere a que ésta no podrá exceder de un tiempo que como máximo se fije de pena fije la ley y que en ningún caso será superior a 2 años. Así, esta misma situación se encuentra contenida en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, no obstante, al considerar que a la fecha se han cumplido los 2 años que establece este artículo, no menos cierto es que también en este se establece, salvo que la prolongación se deba al ejercicio de derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad inmediata. En este sentido, la Fiscalía considera que si bien es cierto, esta prisión preventiva se ha prolongado ya para más de 2 años, esto se debe también por el derecho de defensa del imputado, y esto es así porque, como menciona la defensa, en fecha 29 de abril del año 2021 se le vinculó a proceso y se le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva. Sin embargo, el 24 de septiembre del año 2022, fecha en la cual estaba establecido para llevar a cabo audiencia intermedia, se llevó a cabo una petición por parte de la defensa para solicitar el diferimiento, ya que presentaba problemas de salud. En esta misma fecha se fijó una nueva audiencia para el día 4 de noviembre del año 2021, en la cual la defensa... ¿Del 21 o del 22 dirá? Perdón, sí, no, del 21, su señoría. 24 de Entonces, el septiembre 24 del de 2021. septiembre del 21 fue, este dijo 22. Entonces, Una disculpa, del 21. el 24 de septiembre del septiembre. 21 se celebró audiencia o se iba a celebrar audiencia intermedia, solicitó diferimiento por causas de salud y se Sí. programó para el 24 de noviembre del 2021. Así es. En esta fecha, 4 de noviembre del 2021, la defensa presentó fallas en su enlace, por lo que se fijó una nueva fecha para el día 17 de diciembre del año 2021. El día 17 de diciembre del año 2021, la defensa solicitó la reprogramación de la presente audiencia, toda vez de que surgieron sucesos derivados a recientes actos de investigación a raíz de la ubicación de los menores víctimas dentro de la presente carpeta, y los cuales se encontraban bajo custodia del Estado de Nuevo León, y se fija una audiencia para el día 6 de enero del año 2022. Para esta fecha se presenta el día 23 de diciembre del año 2021 un escrito por parte de la defensa pública del señor Flores ¿23 de qué, Soberanis. perdón? 23 de diciembre, su señoría. ¿El diciembre del 22? Del 21. ¿El 21? ¿Escrito de Sí. defensa? Sí, su señoría, esta fue para una modificación de medida cautelar, una disculpa. Muy bien, entonces no es válido. No, Nada no, no. más hasta la audiencia del 6 de enero del 22 que se difirió para intermedia. Sí. Hay una nueva fecha que se programa el 6 de enero del 2020, para el 6 de enero del 2022, esta también para una audiencia intermedia en la cual hay una ausencia por parte de la representación social, y se difiere la misma para el 10 de marzo del año 2022. Muy bien, entonces la del 6 de enero no es imputable a la defensa, es imputable a la representación social. Muy bien. Así es, ¿Cuál su otra señoría. entonces? El 21 de abril del 2022
se hizo constar el motivo de la audiencia, que era una audiencia intermedia, así como la ausencia de la defensa particular, por los motivos expuestos en un escrito que se presentó en esa misma fecha, por lo que se fija una nueva audiencia para el 10 de junio del año 2022. En fecha 5 de mayo del año 2022 se programa nuevamente fecha para audiencia, en este caso, también para audiencia intermedia se A hacen ver, pero ya se manifestaciones. había fijado para el 10 de junio, ¿no? Sí, su señoría, permítame. Esta. Tengo verificativo. No, permítame, porque esta, no tengo aquí el dato de lo que pasó el 10 de junio. Si me permite nada más un minutito. Adelante. Para esta audiencia del día 10 de junio del 2022 se presenta un escrito por parte del imputado José Eduardo Flores Soberanis y se cancela la audiencia para el 10 de junio del año en curso, es decir, del año 2022, y se fija nueva fecha para el día 16 de agosto del Perdón, año pero 2. ¿qué se dice en el escrito? ¿Por En qué el se difiere? escrito, él menciona que se le tiene revocando cualquier designación de defensa que hubiera realizado y designa en su lugar a los licenciados Alejandro Aníbil Lazarini Jasso. Muy bien, entonces, ¿se difiere la audiencia o queda sin efectos la del 10 de junio? Porque Sí, presentó escrito, sí. o eso se hace en la Y misma audiencia, no, se difiere por acuerdo, señoría. por acuerdo. Muy bien, entonces el Sí. imputado presenta escrito antes de la audiencia del 10 de junio. ¿En qué fecha? Permítame. 10 de junio. En esa misma fecha, 9 de junio, viene cargada El la 9 de junio. promoción, sí, con sello 9 de junio del 2022 a las 14:22. Muy bien, entonces el 9 de junio revoca defensores. Se programa una audiencia intermedia para el día 16 de agosto del año 2022. En esta se lleva a cabo la audiencia intermedia y se ordena que se dictará el auto de apertura. Este auto de apertura es radicado y se fija fecha para audiencia de juicio oral para el día 18 de noviembre del 2022 a las 13:30. Permítame, su señoría. 18 de noviembre. El día 18 de noviembre del año 2022 se celebra audiencia en la cual el imputado realiza diversas manifestaciones solicitando auxilio judicial respecto de diversos actos, situación la cual no se concedió. Se continúan haciendo diversas manifestaciones y se solicita por parte de la defensa la reprogramación de la audiencia y se fija una nueva audiencia para el día 28 de febrero del año 2023 a las 9 horas. El día 28 de febrero del año 2023 se inicia nuevamente audiencia de juicio oral. El imputado realiza diversas manifestaciones en las cuales se decreta un receso para que sostenga pláticas de manera privada con su abogado y se hace manifestación por parte del asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, que no obraban registros de evaluación de los menores para verificar si estaban en condiciones de comparecer o de rendir una declaración en el desahogo de la audiencia de juicio, por lo que se reprograma para el 22 de marzo del
año 2023. En este punto, su señoría, únicamente la Fiscalía quiere hacer aclaración que estas testimoniales fueron ofertadas por parte de la defensa. En fecha, se fija fecha para el 22 de marzo, por lo que la Fiscalía presenta una promoción que es acordada el día 13 de marzo del año 2023, atendiendo a que se contaba con una audiencia previamente programada para el día 22 de marzo a las 13:30 horas en una carpeta diversa. Se accede de conformidad esta petición y se programan las 13:30 horas del día 25 de mayo del año 2023 para llevar a cabo la audiencia de juicio oral. Dado lo anterior, su señoría, y de acuerdo a las situaciones por las cuales se ha estado dilatando la celebración de la audiencia de juicio, la Fiscalía considera que no nos encontramos en los supuestos que menciona la defensa, que esto se ha diferido en distintas ocasiones precisamente atendiendo a al derecho de una adecuada defensa por parte del imputado, por lo que en ese sentido considera la Fiscalía no podría cesar la medida cautelar que viene cumpliendo el imputado, dado que este tiempo que ha transcurrido ha sido precisamente cuidando sus derechos. Muy bien, ¿y cuánto tiempo ha transcurrido? Según sus cuentas fiscal, de que son atribuibles a la defensa. Sí, su señoría. Al 4 de mayo. Son 6 de enero. 6 de enero. Y luego diferimiento. Al 10 de marzo, 6 de enero, de marzo son, de febrero son 28 y de enero son 25. De marzo y aquí 10 de marzo, 5 de mayo, 7 de marzo, paso aquí el 10 de marzo del 22. Solicita el diferimiento al 21 de abril. 21 días, 10 de marzo son 20 días. El 21 de abril. Ausencia hasta el 10 de junio, que son 9 días de abril. En mayo son 30 y 10 de junio.
Y se difiere para el 10 de junio. Bien, mientras hace las cuentas, vamos a escuchar al defensor. Defensor. Sí, claro. Sí, señoría, gracias, con su venia. Considero que, por supuesto, no le asiste la razón a la Fiscalía en cuanto a la solicitud que plantea. Y esto es así porque, en primer lugar, dice el Ministerio Público que es imputable al defensor el haber solicitado problemas de salud, que se suspendió una audiencia porque éste presentó problemas de salud. Eso es un derecho fundamental, una garantía individual, que no es un acto de defensa, es un derecho fundamental, una garantía individual a la salud. Ese no puede ser considerado como un acto de defensa. En segundo lugar, dice que la audiencia del 24 de noviembre del 2021 fue por fallas de enlace. Eso tampoco, obviamente tampoco puede ser atribuible a mi representado. El 17 de diciembre del 2021 dice que se suspendió por la ubicación para ubicar a los menores. Esa parte tampoco puede ser atribuible a mi representado porque él no tiene a los menores. Estaba resguardo ante una autoridad, únicamente estaban viendo en dónde se Según encontraba. entendí, la Fiscalía refirió que la defensa hizo esa petición, que se pidiera No, porque se habían ubicado los ordenado. menores y se habían surtido nuevos actos de investigación. ¿No fue así? Fue ordenado por el órgano jurisdiccional atendiendo a que no se sabía en dónde se encontraban y por eso suspendió. Evidentemente, la defensa solicitó suspendiera para la ubicación, pero fue ordenado por el órgano jurisdiccional para saber en dónde se encontraban. Atendiendo la petición de la defensa, entonces, la defensa solicitó que se suspendieran o no. No Es que así lo dijo usted. La defensa Bueno. solicitó y el órgano judicial no lo determinó. No, Claro, atendiendo la petición de la defensa, ¿o no fue así? no fue así, su señoría. ¿Cómo dijo entonces en el acta de audiencia? ¿Perdón? ¿Cómo se menciona entonces en el acta de audiencia? Que se suspendía para la ubicación de los menores ordenado por el órgano jurisdiccional. En esos términos está la resolución del acta mínima. Es que no me genera duda porque pues nunca había escuchado que se suspendiera la intermedia para ubicar a los menores, en qué interferiría la intermedia, entonces me extraña que el órgano jurisdiccional asistente pudiera verificar el acta. ¿De qué fecha refiere abogado defensor? Del 17 de diciembre del 2021. Si me permitiera platicar con mi representado, señoría, para ver qué es lo que... Porque veo que está levantando la mano. Nada más voy a platicar yo con él. Sin dar receso, adelante. Asistente, mientras verifique, por favor. Sí, dime, Eduardo. Te escucho. Dime a mí, refiérete a mí. Refiriéndome a mi abogado, el 17 de diciembre salieron que venían pruebas de la Ciudad de México del DIF, muy importantes, inclusive unas indicaciones de la jueza de la Ciudad de México respecto a la seguridad de mis hijos, y por eso se difirió para el 6 de enero. Ok, gracias, Eduardo. Ahorita le están... Bien, por lo que hace a la audiencia del 21 de abril, refiere la Fiscalía que es atribuible a mi representado por la ausencia del defensor particular, pero lo cierto es que por situaciones personales no compareció, no es atribuible a actos de defensa. A ver, te escucho, Eduardo. Disculpe, su señoría, por eso mismo el licenciado, la del 24 de septiembre que menciona la licenciada Dorisela, Vamos a la del 21 de abril únicamente, Eduardo, para no... Sí, pero para el otro, porque ella está diciendo que no fue solicitud, no, también falló el sistema. Primero falló el audio y de ahí también reportaron lo de la enfermedad que tenía el abogado. El 17 venía lo del DIF que vino llegando hasta el 13 de enero, por eso se pasó el 6 de enero. El 21, la misma jueza que me atendió, iniciando la apertura de audiencia, lo primero que me dijo, señor, paciencia, disculpe, desde que tenemos un escrito se reportó enferma la abogada. Entonces, creo que está informando mal la licenciada Dorisel. Y el día del 28 de noviembre del año pasado, nuevamente, y acá está el licenciado Ricardo, hizo de nuevo hincapié de que si tenían informe de que habían presentado estudio los menores, cosa que tampoco habían presentado.
Gracias. Sí, señoría, en relación al escrito presentado donde revoca a los abogados, nunca se solicitó que se suspendiera la audiencia, únicamente se revocaba a los abogados, se nombraba a otros, pero fue el órgano jurisdiccional quien de forma unilateral reprogramó la audiencia, es decir, no es atendible o reprochable a mi representado, sino que de forma se hubiera continuado con la audiencia que ya estaba programada, porque únicamente se revocó abogado. Por otro lado, dice la Fiscalía que el 18 de noviembre del 2022, ya en la audiencia de debate, de juicio, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia para la valoración de los menores. Esto es cierto, señoría, más sin en cambio, cabe hacer mención que esta valoración no está a cargo de la defensa, ni siquiera del propio acusado, sino por parte de la Procuraduría de la Defensa de los Niños y Adolescentes del Estado. Y como no se llevó a cabo, no estaban valorados los menores para saber si podían estaban aptos para declarar ante el órgano jurisdiccional. Esa fue la razón principal, porque obviamente no se podía llevar a cabo la audiencia. Eso fue el 18 de noviembre. Le ordenaron al procurador que hiciera todas las gestiones para valorar a los menores. No se podía materializar la audiencia. Eso no son actos de defensa, es imputable a diversas personas, no a mi representado, ni a la defensa. El 28 de febrero del 2023 se presentan fallas técnicas, retarda la audiencia, pero además de ello, no se contaba con el estudio de valoración que ya había sido ordenado en la fecha 18, en la data 18 de noviembre. Es decir, de noviembre a febrero, que fue la siguiente audiencia, no se logró la valoración, a pesar de que el defensor público que estaba en ese momento, en diciembre metió un escrito para que se valoraran, pero nunca recibió contestación por parte de la Procuraduría, y entonces en el 28 de febrero no estaban valorados los menores, y también se volvió a reprogramar para el 22 de marzo del 2023, que como ya lo... Perdón, sí. ¿Las pruebas de los menores también los ofertó la Fiscalía o nada más los ofertó la defensa? Son ofertados por la defensa únicamente, señoría, pero esta parte no es reprochable a mi representado ni a la defensa, porque ha sido ordenado, pero han sido omisos en cuanto a la práctica de este dictamen para ver si están aptos para declarar o no, pero esas han sido las razones, no han sido actos de defensa, sino han sido omisiones de la Procuraduría. También es estable que el 22 de marzo Fiscalía dice que no puede presentarse y señalan la audiencia hasta el 25 de mayo, señoría. Ahora bien, considera la defensa que para poder prorrogar este término establecido de manera constitucional, existen bases, o sea, no es, bueno, es culpa de él o es culpa mía, considera, la Corte se ha pronunciado al respecto, he señalado la tesis, y establece que únicamente podrá ampliarse este término cuando la Fiscalía justifique con base a estos criterios que se podrá ampliar. Es decir, tiene que justificar, en primer lugar, la complejidad del asunto. Para esto establece un test de dilaciones indebidas. La complejidad del asunto, cantidad de procesados, delitos, hechos relacionados, pruebas ofertadas, lo cual en este asunto en particular es un solo procesado o un solo acusado, es un delito que se persigue de querella, no hay hechos relacionados con este asunto y las pruebas, pues no se ha empezado a desahogar ninguna de ellas. Dice el test que también se deberá acreditar la actividad procesal de los interesados, es decir, las pruebas ofrecidas, los medios de impugnación presentados en ejercicio del derecho de defensa. En este asunto no se ha presentado ningún medio de impugnación que pudiera atrasar el asunto o entorpecer el asunto. Y por último, también tendría que justificarse la conducta de las autoridades judiciales, es decir, si se ha dejado de actuar por un tiempo en el retraso o no de la resolución de los recursos pendientes, etcétera. Esto se tiene que justificar por el Ministerio Público. Es decir, no corre la carga de la prueba a la defensa ni a mi representado justificar todos estos elementos. De facto, de oficio, se debe ordenar la libertad de mi representado al cumplir 2 años, salvo que se acrediten estos elementos que la Corte ya
ha pronunciado, lo que en el presente asunto no se justifica, porque como hemos escuchado, los actos dilatorios no son reprochables a mi representado. Además de eso no significa que el proceso se acaba, el proceso va a seguir. No significa que, recordemos que la prisión preventiva ya se ha establecido como la última ratio, es decir, la garantía de libertad. Mi representado ha compurgado ya la pena mínima, señoría. Es decir, si fuese condenado o absuelto, él ya compurgó por lo menos la pena mínima. Estos principios se encuentran establecidos también en una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, a que se refieren los artículos 9, numeral 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 7, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que México forma parte. Y por último, el artículo 1 de la Constitución, establecida como el principio pro homine, establece lo más favorable al reo. En ese contexto, señoría, mi representado ha estado detenido porque quiere justificar, quiere acreditar su inocencia. Él no tiene interés en irse y no regresar. Él quiere, tan es así que sigue privado de la libertad. No se pudieron llevar acuerdos reparatorios, no se pudieron llevar acuerdos, una terminación anticipada o una suspensión condicional que no se ha podido celebrar porque mi representado quiere justificar que él no cometió el hecho delictuoso, pero más sin en cambio él sigue privado de la libertad. En ese contexto, señoría, considero que lo dable es ordenar la libertad de mi representado, independientemente de que se le puedan fijar algunas otras de las medidas cautelares del catálogo establecido en el 155 de la ley procesal. ¿Sería cuánto, señoría? Bien, fiscal. Sí, su señoría, una vez realizado el cómputo, estas fechas en las que se ha solicitado la defensa o que se ha diferido por causas atribuibles a la defensa, dan un total de 416 días. Suponiendo sin conceder, como hace mención la defensa, que estos últimos diferimientos no pues son atribuibles a él porque se debe a una valoración que no se ha hecho por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, no obstante sea una prueba ofertada únicamente por la defensa, bueno, aún así haciéndole la disminución de los días que se ha diferido esta audiencia de juicio a consecuencia de esta situación, da un total de 323 días, los cuales son atribuibles a peticiones realizadas por la defensa o en derecho de defensa. En ese Muy bien. sentido, Fiscalía insiste en que no estamos en condición o no se está en el supuesto que peticiona la defensa. Muy bien. Bien. Entiendo, ya escuché todas las partes. ¿Asesor jurídico, algo que señalar? Nos adherimos a lo manifestado por el Ministerio Público, señoría. Bien. ¿El acusado algo que señalar? Ya su abogado ha intervenido, ya ha dado las explicaciones. ¿Algo Nada más diferente que agregar? comentarle a mi abogado, porque sí me gusta que él lo exprese. Por eso mismo Sí, pongo él es el que tiene los hincapié, conocimientos jurídicos. Adelante. pongo el hincapié de que estoy haciendo la corrección y vienen en audios, grabaciones de que fueron peticiones tanto de los jueces. Inclusive el 18 de noviembre del año pasado, la misma jueza pues, solicitó auxilios judiciales para ver la situación de los menores. Y el 28. Muy bien, sí, sobre esas circunstancias Bueno, ya no, dijo la es fiscalía que está de para el acuerdo, que abogado, no para sean que haga nada atribuibles. más de la fecha que no me lo consideren a mí. El 28 de febrero, el juez apercibió a la fiscal Dorisela Vázquez, licenciado, de que Bien. precisamente se Disculpa que le presentara interrumpa, señor. Lo y que que pasa es ellos que tenían ya que no tiene caso sí, que se mencione en no, cuanto a ello, porque ya la propia fiscal ha dicho que pues está de acuerdo en que esos días no se puedan considerar porque es atribuible a la autoridad judicial y a omisiones de la Procuraduría del Menor que no ha realizado evaluaciones. no, Entonces, sobre eso ya no tiene ningún caso que se manifieste porque pues ya la fiscalía está de acuerdo en que no se tomen en nada cuenta. más es para comentarle Abogado, a ¿le mi puede indicar abogado. a su representado, por favor? Active su micrófono, abogado, no se le escucha. Perdón, Eduardo, ya hablé contigo al principio. Dame oportunidad de continuar con la audiencia. Muy bien. Gracias, Sí, señoría. sí. Bien, entonces,
Bien, asistente de sala, respecto a la información que le solicité de la audiencia, que se hizo mención en esos momentos, ¿qué información se tuvo? Sí, señoría, en el acta se desprende que fue la defensa quien solicitó la reprogramación de la mencionada audiencia, toda vez que surgieron ciertos sucesos derivados de los actos de la investigación a raíz de los menores de iniciales EFZ y FZ en la Ciudad de México y que actualmente se encontraban, bueno, en ese momento se encontraban bajo custodia de las instalaciones del DIF. Muy bien. ¿Eso es de fecha qué, perdón, la audiencia? Ah, sí, señoría, es de fecha 17 de diciembre del año 2021. Muy bien. Entonces sí se determinó que fue a petición de la defensa porque surgieron ciertos actos de investigación que realizar y ya el juez accedió a esa petición. ¿Es así? Sí, señoría. Gracias, asistente. Bien, la del 24 de septiembre del 22, fiscal, me dijo que se difirió. ¿Por qué motivo? Sí, su señoría, permítame. Permítame. ¿Del 21, su señoría? Sí. Sí, permítame. Esa se difirió por la defensa solicitó el diferimiento de la presente audiencia toda vez de que cuenta con problemas de salud. No se Muy encuentra en bien. Es condiciones de desahogar la misma. la del 24 de septiembre, entonces fue por problemas de salud. Sí, por salud. Muy bien. Permítame un momento. Vamos a un receso siendo las 12 horas con 41 minutos.